perinatales que organiza el Instituto Nacional Materno Perinatal con el auspicio académico de la Universidad Científica del Sur sobre el tema trastornos hipertensivos del embarazo. El primer módulo que vamos a revisar es el de definición y clasificación de la preeclampsia. La siguiente. Vamos entonces a revisar 4 subtemas. Antes de entrar a la definición vamos a revisar las consideraciones previas al tema, luego vamos a tocar la definición, la clasificación y la fisiopatología. La siguiente. Antes de dar el concepto de hipertensión en el embarazo, hay que decirles que realmente nos ha costado mucho esfuerzo ponernos de acuerdo al interior de la institución para poder definir hipertensión en el embarazo. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan las guías de atención clínica y atención y procedimientos de la institución, solamente se considera el primer criterio. Pero si nosotros tenemos que pensar en una unidad de criterios, y para eso hay guías nacionales, desde el año 2004 el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud de las Personas, ha publicado y distribuido a nivel nacional las guías nacionales de atención integral de la salud sexual y reproductiva. Guías que están vigentes y que van a ser la base para cualquier defensa o acusación frente a problemas médico-legales. Así que para tener una unidad de criterios, hemos conversado con el doctor Jara y lo que hemos decidido es que debemos respetar los contenidos de esta guía que menciona que hay 2 criterios para definir hipertensión en el embarazo. El primero de ellos es valores de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en cualquier momento del embarazo. Y además, el siguiente criterio es el de incremento de 30 milímetros de mercurio o más de la presión arterial sistólica y o 15 milímetros de mercurio o más de la presión arterial diastólica en mujeres con presiones arteriales previas menores de 140 con. Hay que señalar que este segundo criterio es un criterio controversial. ¿Por qué controversial? Si uno revisa el reporte del grupo de trabajo en hipertensión arterial en el embarazo, publicado en el año 2000 en la revista de la American Journal of Ginecología, se va a dejar de considerar este criterio porque hay hasta 2 publicaciones, una americana y una europea, que evalúan pacientes que cumplen este criterio y que su resultado al final del embarazo no es malo, no está complicado. ¿Entendido? Entonces, sin embargo, como les vuelvo a repetir, por un criterio de unificación de criterios, nosotros a nivel nacional debemos seguir utilizando cualquiera de los 2 para definir hipertensión en el embarazo. La siguiente. Según este mismo grupo de trabajo en hipertensión en el embarazo, como les digo, publicado en el American Journal of Ginecología del año 2000, se consideran 4 trastornos hipertensivos. Y estos son los que también considera la Guía Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y por eso los pasamos a ver a continuación. Los 4 trastornos son hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia superimpuesta o agregada y la hipertensión gestacional o hipertensión transitoria. La siguiente. ¿Qué cosa es hipertensión crónica? Aquella hipertensión que está presente desde antes de las 20 semanas de gestación, y también se considera como tal a la hipertensión que se diagnostica por primera vez durante el embarazo y que no se resuelve después del parto. ¿Entendido? La siguiente. Preeclampsia, eclampsia, que es un síndrome específico del embarazo que generalmente se presenta después de las 20 semanas, a diferencia del cuadro anterior. Sin embargo, puede presentarse antes de las 20
asociado a enfermedad trofoblástica gestacional o a síndrome fetal. Y se caracteriza por presión arterial elevada en una mujer previamente normotensa, pero, y esto es lo importante, acompañada de proteinuria. Y entonces tenemos que definir proteinuria. Y proteinuria se define como la excreción urinaria mayor o igual de 0.3 gramos de proteínas, es decir, 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas. Si nosotros necesitamos una muestra o un diagnóstico rápido en el cual no podemos esperar 24 horas para hacer el diagnóstico, entonces en una muestra al azar tiene que ser mayor o igual a 30 miligramos por decilitro o una cruz en tira reactiva en una muestra al azar de orina sin evidencia de infección urinaria. La siguiente. La eclampsia sería la aparición de convulsiones que no pueden ser atribuidas a otras causas en una mujer con preeclampsia. Y los edemas, que antes eran considerados criterio diagnóstico, hoy en día no son considerados criterio diagnóstico porque están presentes generalmente en mujeres con embarazos normales. La siguiente. Hipertensión crónica con preeclampsia añadida es la mujer con hipertensión sin proteinuria antes de las 20 semanas que presenta proteinuria de novo, es decir, que recién en el embarazo empieza a presentar proteinuria. Pero también puede ser hipertensión crónica con preeclampsia agregada aquella mujer que tiene hipertensión y proteinuria antes de las 20 semanas y que empieza a presentar cualquiera de las siguientes condiciones, como es un incremento súbito de la proteinuria, un incremento súbito de la presión arterial cuando ésta estuvo bien controlada, disminución de las plaquetas o trombocitopenia menor de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico y o niveles anormales de enzimas hepáticas, transaminasas, tanto TGO como TGP. La siguiente. Y por último, el cuarto grupo de trastornos hipertensivos del embarazo es la hipertensión gestacional o transitoria. ¿Qué cosa es hipertensión gestacional? Es la elevación de la presión arterial detectada por primera vez después de las 20 semanas, pero que no se asocia a proteinuria. El diagnóstico específico, no específico, va a cubrir mujeres con el síndrome de preeclampsia que aún no presentan proteinuria, así como las mujeres que no tienen el síndrome de preeclampsia. Por lo que la determinación final se tiene que hacer postparto. Y en esto tenemos que tener en cuenta que si la preeclampsia no se ha desarrollado después del parto y la presión se normaliza hasta las 12 semanas por parto, entonces estamos frente a un caso de hipertensión transitoria. Pero si la presión arterial persiste elevada, se considera que la mujer tiene hipertensión crónica. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta para el diagnóstico de hipertensión gestacional o transitoria. Finalmente hay que decir que en base a este reporte del año 2000 ya se desaconseja el uso de hipertensión inducida por el embarazo y debe denominarse a todos estos trastornos hipertensivos del embarazo, porque la hipertensión inducida por el embarazo realmente no tenía una buena traducción clínica y se prestaba a confusión. La siguiente. En cuanto a la clasificación de preeclampsia, también hay que decirle que ha habido cambios en la misma. Por ejemplo, tenemos que desde hace más o menos unos 9 años en que la preeclampsia es solamente leve o severa. Ya no hay preeclampsia moderada. Cuando yo hice la residencia, todavía había preeclampsia moderada. ¿Qué sucedía con las pacientes que se clasificaban como preeclampsia moderada? Resultaba que estas pacientes eran las que más se complicaban. ¿Por qué? Porque no eran ni leves ni severas. Entonces la gente no les daba mucha importancia, no les manejaba adecuadamente y la paciente terminaba complicándose. Entonces se evaluó esto y se dio por sentado que mejor la preeclampsia sea leve o severa. ¿Cuándo la preeclampsia es leve? Cuando la sistólica, la presión sistólica está entre 140 y 159 milímetros de mercurio. Severa cuando es mayor o igual a 160. La diastólica en la leve entre 90 y 109 y en la severa mayor o igual a 110. La proteinuria en 24 horas
mayor de 300 miligramos por decilitro para que sea leve, pero menor de 2, porque si tiene 2 o más miligramos por decilitro, tiene una preeclampsia, es un criterio para preeclampsia severa. Y la presencia de signos y síntomas premonitorios, no debe haber ninguno en la preeclampsia leve, y la presencia de uno o más es ya categoría diagnóstica de preeclampsia severa. ¿Cuáles son los signos premonitorios? Recordemos, como los dedos de la mano, son 5: cefalea, visión borrosa o de escotomas luminosos, tinnitus o zumbido de oídos, epigastralgia o dolor epigástrico y hiperreflexia osteotelinosa. Pero estos signos premonitorios tienen que estar presentes en el momento que la paciente se está examinando y no deben ser referencias así: ayer me olía, ayer vi lucecitas, no, en ese momento. Frente a lo que es compromiso multiorgánico, no debe haber nada de compromiso multiorgánico en la preeclampsia leve, y tiene que haber presente cualquier órgano o sistema para hablar de preeclampsia severa. Y cuando hablamos de compromiso multiorgánico nos referimos, por ejemplo, a compromiso hepático, alteración de las enzimas hepáticas, aumento de la bilirrubina, aumento de la deshidrogenasa láctica, compromiso de la función renal, aumento de la urea, aumento de la creatinina, oliguria, compromiso de la función de coagulación, del sistema de coagulación, alteración de fibrinógeno, función de fibrinógeno, de las plaquetas, aumento de los tiempos de protrombina, tromboplastina parcial activada. Y finalmente, uno de los elementos que permiten clasificar a la preeclampsia como leve o severa es el feto, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Pensamos que todo es la madre. No, el feto, cuando tiene RCIU presente, la preeclampsia deja de ser leve para convertirse en severa. Entonces siempre hay que hacer una evaluación ecográfica de la paciente con preeclampsia para poder catalogarla como tal. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, hay que decir que esta es bastante complicada, porque hasta ahora, así como a nosotros nos ha costado mucho trabajo ponernos de acuerdo, a nivel internacional existen definiciones diferentes, lo que hace a veces que sea imposible agrupar en un solo trabajo todas las pacientes que han sido diagnosticadas como preeclampsia. Muchas veces el diagnóstico es inexacto y faltan datos. La siguiente. Sin embargo, si queremos tener una apreciación así bastante rápida de cómo es la epidemiología de la preeclampsia, vamos a poder ver que existe mucha variación geográfica. Algunos la explican como más que geográfica, racial, por algún problema genético. Y pueden ustedes ver cómo en Estados Unidos la prevalencia es bastante alta, entre 6 al 7%, según este trabajo del Dr. Sibai. En Japón, en cambio, la prevalencia es la más baja de todo el mundo, 1.5%. En general, en todos los países asiáticos hay muy poca preeclampsia. Algunos lo asocian al hecho de la dieta, una dieta con muchos derivados del pescado, que tiene bastante ácidos omega 3. En África la incidencia es promedio entre 2 al 5%, y en nuestro país, en nuestra institución, el Instituto Nacional Materno Perinatal, según el reporte anual de la Oficina de Estadística e Informática, para el año 2003 tuvimos una incidencia del 6.7% de preeclampsia, es decir, una incidencia relativamente alta, probablemente porque somos un hospital o un instituto que nos derivan pacientes de todo el país. La siguiente. En cuanto a la etiología, estamos realmente como este caballero, ¿no? Desorientados, porque hasta el día de hoy la preeclampsia sigue siendo una enfermedad de teorías. No se ha podido encontrar realmente la causa que desencadena la preeclampsia. La siguiente. Y existe una afirmación que fue publicada hace ya 8 años por el Dr. Roberts en la revista Lancet, que decía: después de más de un siglo de intensa investigación, la preeclampsia y la eclampsia permanecen como un enigmático juego de condiciones. Esto es perfectamente válido hasta la fecha, porque no se ha podido descubrir la causa básica de este problema. La siguiente.
Sin embargo, se tienen ya muchas pistas y hoy en día se postula que el origen de esta condición sea probablemente multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos factores involucrados que interaccionan entre ellos, similar a lo que ocurre en el parto pretérmino. Entonces hay factores inmunológicos que están involucrados, factores endocrinos y factores genéticos, ¿no?, que de acuerdo a la mezcla que dan pueden dar varios subtipos de preeclampsia. La siguiente. Y estas son algunas de las teorías vigentes sobre por qué se originaría la preeclampsia. La primera de ellas es placentación anormal e insuficiencia vascular placentaria. Luego sigue la disfunción endotelial, alteraciones inmunológicas, factores genéticos, aumento de la resistencia a la insulina, deficiencias de calcio dietario, incremento del estrés oxidativo y desbalance de prostaglandina. Vamos a revisar la siguiente, cuál es la etiología, digamos, más en boga en la fecha y que mejor está explicando actualmente el modelo de preeclampsia, y es la placentación anormal. Todos sabemos que normalmente se producen dos olas de invasión trofoblástica. La primera de ellas alrededor de las 12 semanas, en la cual las células trofoblásticas invaden y erosionan las arterias espirales en su porción residual, y luego entre las 18 y 20 semanas, donde estas células invaden la porción miometrial de las arterias espirales. ¿Cuál es el objetivo de estas invasiones? Es disminuir la resistencia al paso de la sangre desde el útero hacia el espacio intervelloso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un feto que está creciendo y que va a requerir ingentes cantidades de oxígeno, de nutrientes, y por eso necesita pasar mucha más sangre. La siguiente. ¿Qué le ocurriría en la preeclampsia? Lo que ocurriría es un fallo en esta fase de penetración trofoblástica intraarterial y solo se invadiría hasta el límite deciduo miometrial, por lo cual se va a conservar la capacidad de respuesta a los influjos vasomotores de la arteria espiral y disminuye la circulación uteroplasmática. La siguiente. Este es un gráfico de un artículo publicado sobre este tema en New England Journal of Medicine, donde tenemos aquí arriba lo que sucede en forma normal y esto es lo que sucede en la preeclampsia. Entonces, cuando hay un embarazo normal, la arteria espiral, que normalmente tiene una túnica media muscular y su capa de células endoteliales, ¿no?, es invadida por estas células que corresponden al citotrofoblasto, ¿no?, y reemplazan, ustedes ven acá, esto es el miometrio, esta es la decidua, y hay ausencia de la túnica muscular y de las células endoteliales que han sido reemplazadas por el trofoblasto. Y el grosor del vaso, vean cómo se ha ampliado, lo que va a permitir un flujo sanguíneo de la madre hacia el feto en abundante cantidad. ¿Qué sucede en la paciente con preeclampsia? Vean cómo no hay esta desaparición de la capa muscular, lo que origina que el calibre del vaso permanezca reducido, con lo cual el intercambio sanguíneo es limitado y se producen situaciones de hipoxia que van a desencadenar toda la cascada inflamatoria. La siguiente. En cuanto a la disfunción endotelial, decirles que las primeras observaciones fueron acerca de la pérdida de refractariedad a la infusión de angiotensina 2, y las últimas observaciones han encontrado un aumento de factores asociados a la función endotelial anormal, como son las citoquinas, la endotelina 1 y este factor que se llama SFLT1. La siguiente. La placenta, como todos sabemos, es un órgano endocrino que va a liberar una serie de factores circulantes que han sido asociados a la disfunción endotelial. ¿Cuáles son estos factores? Homocisteína, factor de necrosis tumoral alfa, ligando faz solubles, anticuerpos antifosfolipídicos, LDL oxidado, meroglobina B, el SFLT1 y la endorfina soluble. De todos ellos, la siguiente vamos a hablar sobre uno de los más importantes y que se están estudiando últimamente, que es el SFLT1. SFLT1 es soluble FMS-like tirosinclinasa 1. En castellano es un FMS semejante a la tirosinclinasa 1 soluble.
que es un factor angiotrópico producido por la placenta humana con potente acción antagonista del factor de crecimiento vascular endotelial o VEGF y del factor de crecimiento placentario o PLGF. La siguiente. El VEGF va a promover la angiogénesis, va a inducir al óxido nítrico y las prostaciclinas vasodilatadoras en las células endoteliales, va a disminuir el tono vascular y la presión arterial y va a intervenir en la conservación de la integridad del glomérulo. La siguiente. ¿Qué hipótesis se postula? Vean, desde el año 2003 Maynard ya había publicado que en las mujeres preeclánticas en las cuales falla la invasión trofoblástica se va a producir una disminución del flujo sanguíneo a nivel placentario, lo cual origina hipoxia, y esta hipoxia va a aumentar la producción de esta FMS semejante a la tirosina soluble, y por lo tanto, acompañado a esta aumentada producción de este elemento, van a disminuir los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular y de factor de crecimiento placental, y por lo tanto se produce una disfunción endotelial generalizada. Y esto es en gráfica lo que hemos visto, ¿no? Acá tenemos el embarazo normal, los vasos sanguíneos y los trofoblastos que están remodelando el vaso, haciendo que este vaso aumente su calibre, aumenta el flujo sanguíneo y se produce normosis, ¿no? Los niveles de SFL1 permanecen normales, ¿no? Y los niveles de VEGF y PLGF normales, la función endotelial normal y la función de los órganos normales. No hay hipertensión, no hay proteinuria, no hay edema cerebral, no hay edema hepático, no hay alteración en la coagulación. En la preeclampsia, ¿qué ocurre? No hay esta remodelación del vaso. Vean el calibre de este vaso comparado con este otro vaso. Esto produce disminución del flujo sanguíneo, hipoxia, y los niveles de SFLT1 aumentan, ¿no? Disminuye a su vez el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento placentario, se produce la disfunción endotelial y esto origina la enfermedad multiorgánica en la madre, hipertensión, disfunción protecular, proteinuria, edema cerebral, edema hepático, anomalía de la coagulación. La siguiente. Sin embargo, esto que parece todo tan bonito y que ya está picado, entonces ya cuál sería la etiopatogenia de la preeclampsia, no es tan cierto y hay controversia. ¿Por qué? Porque hay trabajos que han demostrado que no se desarrolla preeclampsia en todas las gestantes que tienen los niveles altos de esta SFLT1, ni tampoco en aquellas que tienen los niveles bajos de factor de crecimiento placental. Y aún más, se desarrolla preeclampsia en algunas de las gestantes que tienen los niveles bajos de esta SFLT1 y los niveles altos de factor de crecimiento placental. ¿Por qué? No lo sabemos, pero probablemente nos esté diciendo de que la preeclampsia sea la vía final común de una serie de procesos, de una serie de condiciones patológicas y no una sola condición patológica per se. La siguiente. Estos son algunos artículos para que vean los avances que se están haciendo en cuanto a esta cuestión de la disfunción endotelial. Este es publicado en la revista Nature Medicine en el año 2006 sobre la endoglina soluble y su contribución en la patogénesis de la preeclampsia. La siguiente. Y otro artículo publicado el año 2008 en el American Journal of Physiology sobre las concentraciones elevadas de metilarginina asimétrica y la aparición de preeclampsia. La siguiente. Y esto es el resumen de la etiopatogenia de la preeclampsia. Todo partiría a través de la remodelación trofoblástica defectuosa, que al final no se sabe si esto es el huevo o la gallina, porque esto podría ser inducido por factores genéticos, factores inmunológicos, y de ahí sigue la hipoxia. La hipoxia produce activación, disfunción celular endotelial. Esto a su vez libera estos factores vasoactivos como son el SFLT1 y la endoglina soluble,
y esto disminuye los niveles de factores de crecimiento vascular endotelial y factores de crecimiento placentario, que se traducen en hipertensión y proteína. Así es. Cada propuesta entonces, o cada teoría, tiene sus argumentos a favor y en contra. En realidad falta un modelo animal de la preeclampsia, y la importancia de descubrir la causa de la preeclampsia va a radicar en la posibilidad de ofrecer diagnósticos y tratamientos etiológicos. La siguiente. Esta es una foto que nos tomamos con el doctor Baja Sibay, que les digo es uno de los profesionales más renombrados, más reconocidos a nivel mundial sobre preeclampsia. Trabaja en Estados Unidos, él es de origen hindú. Lo conocimos durante una visita que hicimos a Londres para una pasantía en la Fundación de Medicina Fetal. Y como conclusión, poder decirles que hasta la fecha no hay una hipótesis satisfactoria ni unificadora acerca de la patogenia de la preeclampsia, y es probable que el origen de la misma sea multifactorial. El desencadenante sería la pseudovasculogénesis defectuosa que produce isquemia placental. Y esto sería todo. Si hubieran preguntas, gracias. Listo. Vamos entonces rápidamente a pasar a la segunda clase de este tercer módulo, que es predicción y prevención de preeclampsia. Entonces lo hemos dividido en dos partes para poderle darle énfasis a cada una de ellas. Una de las cosas más importantes es la predicción de la preeclampsia. ¿Por qué? Porque la preeclampsia es en la actualidad una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal en países desarrollados, pero también en países en vías de desarrollo. En nuestro medio está ocupando actualmente la segunda causa de muerte materna. Y las complicaciones de la preeclampsia van a ir desde las coagulopatías hasta la muerte materna, y en el caso de los fetos desde el RCU hasta la muerte fetal o perinatal. Por lo tanto, se trata de encontrar predictores ideales de preeclampsia, y para eso se han hecho múltiples investigaciones. Lamentablemente estos esfuerzos aún no han sido recompensados debido al desconocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad. Por lo tanto, hemos preferido tener en cuenta todos los métodos de tamizaje como diagnóstico temprano para lograr contrarrestar las consecuencias de la preeclampsia. Dentro de estos métodos de tamizaje tenemos métodos clínicos y de laboratorio. Tenemos también el Doppler como un método de tamizaje o de predicción de preeclampsia, y los factores angiogénicos circulares. Muy bien, vamos a desarrollar cada uno de ellos. Con respecto a los métodos clínicos y de laboratorio, se ha trabajado mucho en factores de riesgo. En historia clínica y en embarazo actual se ha trabajado mucho sobre presión arterial, sobre ácido úrico y sobre marcadores bioquímicos. Con respecto a factores de riesgo, hemos nosotros optado por hacer una clasificación un tanto diferente, porque vamos a hablar de factores de riesgo del padre, de la madre y del feto. Antes, generalmente no se consideraba al padre dentro de los factores de riesgo. Hoy en día se sabe que la primipaternidad, la exposición espermática limitada y, lo más importante, los padres con antecedentes de preeclampsia con otras parejas tienen un alto riesgo de que sus parejas actuales desarrollen preeclampsia. Entonces hay que tener mucho énfasis en preguntar esto a la paciente si su pareja ha tenido hijos con otra pareja anterior y si ha habido preeclampsia en ella. Dentro de lo que son factores maternos tenemos la historia previa de preeclampsia, es uno de los factores de riesgo más fuertes. La paciente que tuvo preeclampsia en un embarazo anterior tiene hasta 3 veces más riesgo de presentar la preeclampsia en este embarazo. La edad materna, tanto ambos extremos, las menores de 16 como las mayores de 35, el intervalo intergestacional y la historia familiar, la hipertensión esencial, la obesidad, y cada vez son más los trabajos que relacionan los índices de masa corporal
durante el embarazo elevados, ¿no? Con malos resultados perinatales, la diabetes gestacional y mellitus tipo 1, el déficit de la proteína S y la resistencia a la proteína C, y la presencia en la madre de anticuerpos antifosfolipídicos e hiperhomocisteinemia. Y dentro de lo que son factores fetales y o placentarios, embarazo múltiple, malformaciones congénitas, hidrops fetal, cromosomopatías y mola hidatiforme, todos ellos son parte de los factores de riesgo. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de preeclampsias ocurren en pacientes sin factor de riesgo. Por lo tanto, se han diseñado algunas propuestas y una de las más interesantes es esta prueba del rollover test. Que vean, ya tiene más de 30 años de escrita. En el año 74, Gall y colaboradores publicaron en el American Journal of Obstetricia y Ginecología un artículo sobre una prueba que predecía el desarrollo de hipertensión en el embarazo. Según ellos, el 91% de las primigestas cuya presión diastólica no se incrementó en 20 milímetros de mercurio cuando cambiaron de posición del decúbito lateral izquierdo al decúbito supino, se mantuvieron normotensas hasta el final del embarazo, en tanto que el 93% de las pacientes que presentaron incremento de la presión arterial diastólica en 20 milímetros de mercurio o más desarrollaron hipertensión inducida por el embarazo. La siguiente. Entonces, el rollover test se realiza entre las 28 y 32 semanas de gestación y consiste en medir la presión arterial a nivel del brazo derecho, primero en el decúbito lateral izquierdo hasta que la presión esté estable, y luego se le cambia a la paciente de posición al decúbito supino y se mide la presión arterial en el mismo brazo a los 5 minutos. Si no aumenta la presión arterial diastólica, la prueba es negativa y casi excluye la posibilidad del desarrollo de la enfermedad con un grado de precisión muy elevado. ¿Qué tiene en contra esta prueba? Que probablemente se realiza de forma muy tardía, 28 a 32 semanas. ¿Qué tiene a favor? Que es muy sensible y muy específica. ¿Cuál sería mi recomendación? Y acá yo les propongo que hagan investigación, porque yo podría intentar